La tierra se abre. La pala golpea algo duro. Nadie respira. Es finales de febrero de 1994 y detrás de una casa de ladrillo oscuro el barro se pega a las botas, el aire huele a lluvia vieja, tabaco frío y tierra removida. Un técnico forense se queda quieto, mira al detective y suelta una frase en voz baja: hemos encontrado algo. Bajo esa casa había secretos enterrados desde hacía años. La pregunta es otra. ¿Cómo logró una familia entera vivir encima del horror sin que el mundo lo viera? Antes de que todo estallara, Heather tenía 16 años y una urgencia muy simple: quería salir de esa casa. Quería aire. Quería una vida suya. Le gustaba la música pop, escribía cartas, discutía como discute cualquier adolescente y luego se encerraba con esa cara de déjenme en paz que todos hemos visto alguna vez. Estamos en junio de 1987, en Gloucester, al oeste de Inglaterra. Una ciudad húmeda, gris, de lluvia terca y calles que huelen a gasolina, ladrillo mojado y carbón apagado. En una de esas calles está el número 25 de Cromwell Street. Una casa adosada común. Puerta simple. Ventanas corrientes. Nada especial. Y eso es lo que la vuelve tan difícil de olvidar. Heather vivía ahí con sus padres y sus hermanos. Cada día tenía el mismo paisaje: cortinas pesadas, humo de cigarro pegado en las paredes, muebles gastados, discusiones que subían y bajaban como tormenta. Y aquí hay dos detalles que parecen pequeños, pero no lo son. Primero, en esa casa siempre había zonas que nadie tocaba. Un rincón, una pared, una parte del jardín. No vayas ahí. Así, seco. Segundo, cuando Heather hablaba de irse, en casa se hacía un silencio raro. Un silencio que no sonaba a castigo. Sonaba a amenaza. Su padre, Fred, era un hombre tosco, impredecible, acostumbrado al trabajo manual y al caos. Su madre, Rose, más joven, tenía una forma helada de controlar el ambiente. Entre los dos levantaron una fachada de familia normal. Ni perfecta ni feliz. Normal. Y lo que nadie te cuenta es esto: durante años, esa normalidad fue su mejor coartada. Heather quería independencia. Eso la hacía real. Eso la hacía vulnerable dentro de esa casa. Y una tarde tibia de comienzos de verano, esa rutina se rompió. Después de esa noche, los padres dijeron algo muy simple. Demasiado simple. Dijeron que Heather se había ido. Pero esa versión tenía una grieta. Y esa grieta iba a destruirlo todo. Ella está dentro de la casa. Afuera todavía hay luz. Pero adentro ya todo se siente oscuro. Nadie sabe que esa discusión va a ser una despedida. La tarde del 19 de junio de 1987 cae tibia sobre Gloucester. Afuera, el pavimento aún guarda calor. Adentro, en Cromwell Street, el aire está cargado de comida recalentada, humedad vieja y tabaco rancio. Las cortinas están corridas. La cocina es estrecha. Se oye una radio baja en otra habitación. Y entonces arranca la pelea. No me hables así, dice la madre desde la cocina, seca, cortante. Solo quiero salir, responde Heather. Es una frase normal. De adolescente. De encierro. De hartazgo. Pero escucha bien esto: para años después, esa frase iba a sonar como una alarma que nadie entendió a tiempo. Esa noche pasa algo. Algo que rompe la rutina. Y al día siguiente, Heather ya no está. La explicación de sus padres sale rápido, casi ensayada. Se fue. Huyó. No quería volver. Ya mandará noticias, repiten. Y sí, en esos años mucha gente tragaba esa historia sin hacer demasiadas preguntas. Si una chica joven tenía problemas en casa, se asumía lo peor y se investigaba lo mínimo. Pero eso no es lo más perturbador. Espera. Porque no solo dijeron que se había ido. También empezaron a construir una versión alrededor de su ausencia. Comentarios sueltos. Respuestas evasivas. Un tono de fastidio cuando alguien preguntaba. Como si Heather fuera un problema que por fin se había borrado solo. Y en esa casa, donde ya existían rincones prohibidos y silencios raros, eso importaba más de lo que parecía. Los años pasan. 1988. 1989.
1990. Heather no llama. No escribe. No aparece. Nada. Y aún así, la historia oficial sigue viva. ¿Cómo? Porque alrededor de esa familia ya había humo desde antes. Desapariciones viejas. Jóvenes que se esfumaban. Rumores que no terminaban de convertirse en caso. Uno de esos nombres era Anne, una niñera de 18 años que había desaparecido en 1967. Estaba embarazada. Confiaba en gente que conocía. Y Frank ya aparecía cerca de esa historia. Demasiado cerca. ¿Te suena ese patrón? Chicas jóvenes. Versiones simples. Expedientes sueltos. Todo fragmentado. Y aquí es donde la historia se pone realmente oscura. Porque la desaparición de Heather no fue una grieta aislada. Fue la pieza que, años después, iba a hacer que alguien dentro de esa casa dijera una frase imposible de ignorar. Pero para llegar ahí, primero tenían que caer las mentiras una por una. Una hija se sienta frente a la policía. Tiene las manos quietas. La voz no. Y de pronto dice lo único que nadie quería oír: Heather nunca se fue. Estamos en la mañana fría de febrero de 1994. Gloucester amanece con cielo bajo, abrigo húmedo y ese viento que se cuela por el cuello. En una sala de entrevistas, lejos del ruido de la calle, hay café tibio, papel acumulado y fluorescentes que hacen ver todo más pálido. Los detectives hablan con los hijos sobrevivientes de la familia. Ya no están mirando solo una casa problemática. Están mirando años de abuso. Entonces una de las hijas rompe la versión oficial. Nos dijeron que se había marchado, pero no era verdad. Así. Sin adornos. Sin escape. Y con esa frase se cierra el open loop de la desaparición de Heather. No fue una fuga. Fue una mentira sostenida por años. ¿Te acuerdas del rincón que nadie podía tocar? ¿Y del silencio raro cuando Heather decía que quería irse? Ahora ya sabes por qué importaban. No eran manías de una casa desordenada. Eran barreras. Eran control. Eran miedo. Pero quédate conmigo porque lo que sigue no tiene explicación fácil. Los investigadores empiezan a revisar casos viejos. Fechas. Declaraciones. Desapariciones dispersas entre los años 60, 70 y 80. Chicas jóvenes. Algunas estudiantes. Otras sin red familiar fuerte. Algunas solo buscaban trabajo o un sofá donde dormir una noche. Y esa es la parte brutal: la invisibilidad de esas vidas jugó a favor de quienes las destruyeron. Un detective revisa carpetas antiguas y dice algo que hiela la sala: si esto conecta, no estamos ante una sola desaparición. Y no era una exageración. Era el principio. A finales de febrero de 1994 consiguen la orden para registrar el 25 de Cromwell Street. Los agentes entran. La casa está recargada, angosta, gastada. Alfombras viejas. Muebles vencidos. Olor a humo pegado y ropa cerrada. El jardín trasero está muerto por el invierno. El barro se hunde bajo las botas. Nadie dice mucho. Porque todos sienten lo mismo. Algo ahí abajo espera. Y entonces aparece la primera irregularidad en el suelo. Una zona removida. Una diferencia mínima. Casi nada. Suficiente. Aquí es donde ya no hay vuelta atrás. Porque una vez que la tierra se abre, la casa deja de ser una casa. Se convierte en una escena del crimen. Y lo que van a sacar de ahí no solo va a explicar a Heather. Va a arrastrar décadas enteras de horror a la superficie. La policía cava bajo el jardín. Luego bajo la casa. Y cada palada confirma que esto es mucho peor de lo que pensaban. No es un cuerpo. Son varios. Las excavaciones avanzan entre finales de febrero y marzo de 1994. El sonido es seco. Metal contra tierra compacta. Raspones de pala. Murmullos apagados. Un zumbido de tráfico al fondo, como si la calle siguiera con su vida mientras el infierno sale del suelo. Un técnico forense, cubierto de blanco, se gira y dice: hemos encontrado restos humanos. Ya no hay duda. Ya no hay fachada. Ese hallazgo cierra otro open loop: las zonas prohibidas de la casa ocultaban exactamente lo que parecían ocultar. Bajo el jardín y bajo la estructura de Cromwell Street había cuerpos enterrados. Jóvenes desaparecidas durante años. Vidas tragadas por una dirección cualquiera.
Pero eso no cierra el caso. Lo rompe más. Fred es detenido. Y algo increíble pasa después, empieza a hablar. No por culpa. No por arrepentimiento. Habla como quien negocia. Como quien cree que todavía controla el mapa. Les puedo mostrar dónde, viene a decir. Y los detectives lo siguen a otros lugares vinculados con él, incluida una propiedad anterior en el campo. Cada desplazamiento añade otra capa de horror. Restos viejos. Nombres olvidados. Historias que de pronto regresan con peso oficial. Anne, la niñera embarazada de 1967, ya no es solo una sospecha vieja. Es parte del patrón. Y otras jóvenes también empiezan a encajar en esa órbita terrible. Pero aquí viene la pregunta que lo cambia todo, ¿Fred actuó solo? La respuesta empieza a tomar forma dentro de la misma casa. Testimonios de hijos. Relatos de control. Castigos. Miedo. Y una presencia constante, Rose. Siempre ahí. Siempre en el centro del ambiente. No como sombra distante. Como pieza activa, según la acusación que se estaba armando. Ella sabía, dice una voz en declaración. Quizá más. Quizá hizo más. Y ese detalle dispara directo al clímax. Porque una cosa es descubrir un asesino. Otra muy distinta es descubrir que el horror fue compartido, doméstico, casi administrativo. Como si matar hubiera sido parte de la rutina. Y cuando los investigadores reconstruyen la última noche de Heather dentro de esa casa, entienden algo que da escalofríos. La despedida no fue improvisada. Fue controlada. Fue interna. Fue familiar. La puerta no está forzada. Nadie entra a la fuerza. La amenaza ya vive adentro. Y a las 11:47 de la noche, el último espacio seguro desaparece. Ahora volvemos a esa casa. A esa noche de junio de 1987. Heather acaba de discutir. Quiere salir. Quiere irse. Pero en Cromwell Street irse no era una decisión simple. Era un desafío al control. Y eso, en esa familia, podía ser mortal. La reconstrucción posterior apunta a que Heather fue asesinada dentro de la casa por sus propios padres. Ahí se paga el foreshadowing completo. El silencio raro cuando ella decía que se iba. Los rincones que nadie podía tocar. La versión preparada al día siguiente. Todo apuntaba a esto. Después del crimen, no hubo pánico visible. Eso es lo más frío. Hubo método. Hubo ocultamiento. El cuerpo de Heather fue enterrado en la propiedad. Muy cerca de donde la familia seguía comiendo, fumando, durmiendo, viviendo. Escucha bien lo que eso significa. Durante años, caminaron encima de ella. Y ese detalle del cold open, la pala golpeando algo duro, ahora tiene nombre. Era Heather. Era la hija a la que dijeron fugada. Era la ausencia convertida en mentira oficial. A las 7:20 de la mañana del día siguiente, la historia falsa ya estaba en marcha. Se fue de casa. Ya volverá. No quiere vernos. Frases pequeñas. Frases miserables. Frases que durante años lograron tapar un asesinato dentro del núcleo más íntimo posible, una familia. Pero el clímax no termina ahí. Porque al excavar la casa, la policía no solo encontró a Heather. Encontró una fosa repartida en habitaciones, sótano y jardín. El hogar perfecto era en realidad un depósito de cuerpos. Y la imagen final es brutal, una vivienda común de ladrillo oscuro, en una calle cualquiera, convertida en uno de los escenarios criminales más infames del Reino Unido. Aquí es donde todo se rompe. Ya no estás mirando una desaparición. Estás mirando décadas de depredación escondidas detrás de cortinas pesadas, humo viejo y discusiones domésticas. No era caos. Era un sistema. Él está en prisión. Va a ser juzgado. Y antes de hablar ante un tribunal, se quita la vida. Así, de golpe, les roba a las familias una parte de la verdad. El 1 de enero de 1995, en la prisión de Wensel Green, Fred se suicida mientras espera juicio. Y ese dato cambia todo el desenlace. Porque sí, deja confesiones, recorridos, indicios. Pero se lleva con él respuestas completas. Se lleva detalles. Se lleva tiempos exactos. Se lleva el porqué de algunas decisiones. Y para las familias, eso pesa como plomo. Rose, en cambio, niega su implicación.
La acusación avanza con testimonios, pruebas forenses y años de relatos sobre lo que pasaba dentro de la casa. El juicio se convierte en una batalla por algo más que condenas. Se convierte en una pelea por nombrar la verdad completa. Y aquí hay un detalle que mucha gente no espera: el caso no solo expuso a 2 asesinos. También expuso fallas brutales del sistema. Denuncias sueltas. Desapariciones tratadas como fugas. Comisarías que no conectaban expedientes. Jóvenes vulnerables a las que nadie buscó con la urgencia necesaria. Eso también mató tiempo. Y a veces el tiempo, en estos casos, mata justicia. Las familias por fin escuchan nombres dichos con seriedad oficial. En salas frías, con olor a cera, lluvia en los abrigos y carpetas abiertas sobre mesas de madera. ¿Ahora sí me van a decir la verdad? Esa pregunta quedó flotando en más de un pasillo. Hubo condena. Hubo reconocimiento. Pero no hubo cierre limpio. Porque cuando uno de los responsables se mata antes de sentarse en el banquillo, siempre queda una sombra. Algo no dicho. Algo que nadie puede arrancarle ya. Y esa es la parte más amarga. Algunas respuestas llegaron tarde. Otras nunca llegaron. Al final, el número 25 dejó de ser una dirección y se volvió una advertencia. Una casa normal. Una calle normal. Una familia que parecía simplemente rota. Y debajo, décadas de horror. Pero hay algo que sigue incomodando. ¿Cuántas señales hubo antes? ¿Cuántas veces alguien pensó que raro y siguió de largo? ¿Cuántas jóvenes quedaron reducidas a una frase cruel: seguro se fue por su cuenta? Heather quería irse. Eso era todo. Quería una vida propia. Ya nunca la tuvo. Ya nunca más salió de esa casa. Si este caso te dejó con preguntas, hay más historias como esta esperándote en el canal.